Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Francisco Jamocó es este pastor apóstol, está dentro del movimiento apostólico y profético, que en mi país tiene una iglesia grande en Bogotá, en la capital. Es una persona que si lo googleas, si pones Francisco Jamocó en las redes sociales, vas a encontrar un montón de sermones, canales internacionales donde sus predicaciones son emitidas, libros que ha escrito. Si uno se mete en sus sermones va a encontrar a un pastor promedio que habla sobre la importancia de una vida en santidad, la importancia de sembrar para Dios, para la iglesia, para los pastores. Es una de estas personas llenas como de este tufito de supremacía, de superioridad espiritual y moral, que se monta desde el púlpito y señala los pecados de las personas y maldice a las personas cuando no están alineadas dentro de su parecer, dentro de su interpretación bíblica. Esta persona que dice que cualquiera que se enfrente a él, cualquiera que hable mal de él, van a caer maldiciones del cielo. Escuché en alguno de sus sermones que decía algo como: yo no tengo muchos enemigos y los pocos que he tenido, Dios se ha encargado de ponerlos bajo tierra. Nadie se mete conmigo, yo soy el ungido de Dios, yo soy el siervo de Dios, nadie puede decir nada en mi contra. Predicador de enlace, ¿no? Ahí predican o ahí transmiten los sermones de los pastores famosos que tienen estas megas iglesias, que hablan de el movimiento apostólico y profético y de lo que Dios va a hacer en tu vida y de la importancia que tiene sembrar. Trae tu dinero y Dios te va a cambiar, Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, Dios te va a llenar. Es esta persona que habla con constancia de la inmoralidad sexual en el púlpito, habla con constancia de que mujeres se le insinuaron, se le desnudaron, habla con constancia de lo malo que es caer en el pecado del sexo. Y esta semana comenzó al fin la Fiscalía de nuestro país, hace unos días, a llevar el juicio, a llevar el proceso al respecto de al menos 10 denuncias en su contra por abuso sexual. Son denuncias que vienen desde hace algunos años atrás. La Fiscalía en realidad no ha tenido movimiento al respecto de esas denuncias. Hace poco el grupo de denunciantes tuteló a la Fiscalía para que le dieran avance al proceso, porque el proceso estaba quieto. Y son denuncias de vieja data. Son denuncias de actos que se vienen dando, por lo menos en este grupo de personas que han salido a denunciar, este grupo de personas que han visibilizado sus historias legalmente, también a través de los medios de comunicación. Estos abusos vienen desde alrededor de la mitad de los 90 y con un agravante bien interesante, y es que varios de los abusos comenzaron cuando las mujeres que están denunciando eran todavía menores de edad. Y no fueron abusos implícitos, fueron abusos explícitos, fueron abusos que incluyeron tocamiento, que incluyeron
someter a las personas psicológica y físicamente para saciar el deseo sexual. Y este pastor se valió, por un lado, de la realidad de las mujeres. Eran mujeres con necesidades, en general, eran mujeres con necesidades económicas importantes, por lo tanto con necesidades familiares. En la iglesia les habían dado trabajo, les habían dado unos ciertos beneficios para estudiar, horarios laborales, sueldos, y se valió de su autoridad como jefe y como pastor. Se valió del sesgo de autoridad. Y lo que cuentan las víctimas es que para acceder al abuso a la que las sometía, él recitaba versos de la Biblia, como besarlas a la fuerza y decir que ese era un ósculo santo. Tocarlas, acceder a ellas. Una de las víctimas dice: no fui capaz de hacer nada. Me quedé quieta. No era capaz de hablar, no era capaz de moverme. Y este señor le decía que ella era el regalo de Dios para él en ese momento de deseo, ¿no? Niñas que lo veían como el pastor, ¿no? Que lo veían como la figura importante de autoridad para sus vidas, porque entre otras cosas, cuando uno accede a sus sermones, es lo que él está diciendo una y otra vez desde el púlpito. Él es el pastor, él es la autoridad, no se le puede cuestionar, él es básicamente la representación de Dios en medio de la iglesia. Nadie lo puede cuestionar, nadie lo puede confrontar, nadie lo puede enfrentar. La figura de autoridad espiritual está accediendo al cuerpo de niñas, de adolescentes. Está accediendo no solamente al cuerpo, sino a su psicología, a sus emociones, y les está diciendo: esto es lo que Dios quiere. Les está diciendo: ustedes son el regalo de Dios para mí en este momento. Les está diciendo: Dios las puso en mi camino. Usted es mi favorita. En varios de los relatos, él dice las mismas cosas. Usted es la más linda de la iglesia. Una de ellas se atrevió a hablarle y a decirle: yo no voy a vender mi cuerpo porque tenga necesidades. Y se encargó de hablar mal de ella, a tal punto que la imagen de ella en medio de la iglesia estaba desdibujada. Ella era una buscona, ella es quien se le insinuó, ella es quien estaba buscando cosas por fuera, y él, muy siervo de Dios, no cayó en la tentación. Y esto pasa justo dentro del marco de que hace unos días atrás también otro apóstol, Alexander Alzate, de una iglesia en Cali, fue condenado por abuso sexual a menores. Y eso pasa dentro del contexto en el que hace unos meses nos dimos cuenta del escándalo de las directivas de las iglesias bautistas del sur, con información de abusadores, entre ellos estaban pastores y líderes de la denominación, y no hicieron nada, ni legal ni moralmente, para pararlos, para no desdibujar la imagen de la denominación. Y creo que es importante traer estos temas a colación. Francisco Jamocó no ha sido condenado por la ley colombiana. Son 10 denuncias que se han interpuesto en su contra,
personas famosas que en algún momento hicieron parte de la iglesia se han pronunciado y han dicho, posiblemente eso sí ocurrió, porque desde que yo estaba allá noté estos comportamientos. Pero es importante poner esto sobre la mesa porque la iglesia y el liderazgo tienen un sesgo de autoridad. Es decir, las personas creen que esos que están allá son incuestionables, que eso que dicen desde allá, desde los estrados del sistema burocrático de la iglesia, en varios de esos sistemas en cabeza del pastor, en otros sistemas hay otras realidades, serían cabeza de la asamblea. Las personas creen que esos líderes, que esos pastores, lo que digan es palabra de Dios. Lo que enseñan es todo lo que hay por saber de Dios, de la vida, de la política, de lo que sea. Y les hemos entregado a los pastores y líderes de nuestras iglesias las llaves de nuestra vida. Ellos determinan en muchos contextos, en muchas ocasiones, ellos determinan qué debo pensar, qué debo comer, cómo debo vestir, qué debo escuchar, qué puedo y qué no puedo leer, a quiénes y a quiénes no me puedo acercar. Les hemos entregado las llaves de nuestra vida y hemos sometido nuestra vida a la palabra y a la acción de ellos y de ellas. Y yo creo que lo que está ocurriendo en Colombia, y yo sé que hay casos en toda América Latina, y yo sé que hay casos en el mundo entero, lo que está ocurriendo nos invita a reevaluar el lugar en el que ponemos a nuestros líderes. Necesitamos acercarnos con sospecha. Necesitamos mirar con crítica. Sospechar y criticar no significan no amar. Sospechar y criticar no significan irse en contra de. Sospechar y criticar significan, en medio del amor, estar atentos. Ningún pastor con ningún discurso debería tener la autoridad de acercarse a ningún cuerpo de sus feligreses sin consentimiento. Ningún pastor con ninguna autoridad y bajo ningún discurso debería tener la posibilidad y la capacidad de manejar nuestras vidas. El trabajo pastoral no es imponer sus ideas, imponer su pensamiento, imponer su forma de entender el mundo, su interpretación, imponer su cuerpo. Ese no es el trabajo del pastor. El trabajo pastoral es guiar, acompañar, caminar con. Y nosotros les hemos entregado un trono en el que muchas personas han accedido a ese título pastoral y han hecho lo que les plazca, como este señor que se ha dedicado años, décadas, a abusar mujeres, niñas en su congregación. Y uno va a las redes sociales a chismosear, a mirar qué ocurre. Y este señor saca un comunicado diciendo: las fuerzas del diablo se han levantado en mi contra. Y de ahí para abajo toda la iglesia empieza a darle palabras de aliento y palabras de ánimo, satanizando a las mujeres que están denunciando y glorificando al pastor. Nos hemos vuelto idiotas útiles
dentro de las congregaciones de hombres que abusan, de mujeres que abusan espiritualmente, psicológicamente, físicamente. Y ese no es el papel de la iglesia, y ese no es el papel pastoral, y esa no es la realidad a la que nos invita el Evangelio. El ejemplo pastoral que nos plantea el Evangelio es Jesús, que sana a los enfermos, que brinda esperanza al triste, que exorciza endemoniados, que no cobra por lo que está haciendo, no cobra la sanación, no cobra la salvación, defiende al oprimido. Un pastor que oprime no está cumpliendo la labor pastoral, no es pastor. Un pastor que ultraja sexualmente a una mujer, en este caso a varias mujeres, no está cumpliendo una función pastoral, no es pastor. Por más sermones que tenga, por más lindos que sean, por más que haga sentir cosas ricas mientras está orando, es alguien que está completamente distante de la labor a la que nos invita el Evangelio. No, iba a decir no permitas, pero insisto, ese sesgo de autoridad lo acribilla a uno, es alguien que está ahí arriba y uno está aquí chiquito. Y además son mujeres que viven en conflictos sociales de pobreza, de maltrato, de necesidad. Y este señor se aprovecha de ellas. Lo que sí voy a hacer es invitar a reevaluar en qué tipo de congregaciones estamos, cuál es la posición en que ponemos a nuestros líderes y pastores. Todo pastor que se atribuya la palabra de Dios incuestionable, muy seguramente tiene mucho por cuestionar. Todo pastor que amenace incluso con la muerte a las personas que lo cuestionan necesita ser sospechado, es un sospechoso. Necesitamos empezar a huir, a salir, a irse de cualquier congregación con este tipo de enseñanzas. Ningún pastor tiene ninguna autoridad para acceder a tu cuerpo, para acceder a tu vida. Necesitamos levantar la voz en contra de la injusticia de los pastores. Pero es que no son todos. Claro que no. Pero con ese tema de que no son todos, hemos callado una y mil veces los abusos. Es que son unos cuantos. No sé si son unos cuantos. Pero con ese tema de que son unos cuantos, hemos callado una y mil veces la realidad de las personas. Necesitamos denunciar, sospechar, criticar de las autoridades eclesiales, de los pastores, de las pastoras, de quienes lideran, de quienes enseñan, de quienes son figuras públicas, se montan en el púlpito a cantar, a tocar los instrumentos. Necesitamos sospechar, necesitamos denunciar, levantar la voz en contra de las injusticias de quienes ostentan el título pastoral. Y que el buen Dios nos ayude, nos permita construir realidades eclesiales donde el amor y el respeto sean lo más importante.